Hola, este es un nuevo episodio de Conversaciones Socioambientales, un podcast que hacemos con Gabriel Cicchini y quien les habla Danilo Castelli. En este episodio vamos a hablar de las trampas que tiene enfocarse en el consumo individual o familiar a la hora de hablar de la crisis ambiental. Voy a empezar a exponer yo algo que preparé y después va a hablar Gabriel, después vamos a intercambiar algunas opiniones. Bueno, lo que yo preparé gira alrededor de la ecuación IPAT, que es algo de lo que ya hablamos en otros videos, es la ecuación del impacto ambiental humano, ¿no? Entonces, el impacto ambiental humano es igual a la cantidad de la población humana por el consumo per cápita por el impacto ambiental por cada unidad de consumo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a enfocarnos en el consumo de carne vacuna, entonces tenemos medido el impacto ambiental por kilo de carne vacuna, tenemos la cantidad promedio de kilos de carne vacuna por año, por ejemplo, que consume una población, y la cantidad de esa población. Entonces ahí tenemos el impacto ambiental del consumo de carne de esa población, ¿no? Y eso se puede hacer con todas las mercancías, digamos, se puede hacer con todos los bienes, se puede hacer con acero, digamos, con barriles de petróleo. Bueno, de esa manera se calcula lo que es la huella ecológica humana, ¿no? Y siempre hay que tener esos tres factores presentes: la cantidad de población, el consumo y la tecnología, ¿no? Que es lo que termina determinando el impacto ambiental por unidad de consumo, ¿no? La tecnología y las maneras de producir. Entonces, si queremos disminuir el impacto ambiental de la población, de la humanidad o de nuestro país, tienen que bajar esas tres variables. El valor de esas tres variables tienen que bajar, o por lo menos estabilizarse algunas y bajar otras. Y bueno, las trampas, muchas veces a partir de los discursos ambientales, vienen del hecho de que se reduce este problema, que tiene esos tres dimensiones, se reduce a una sola de esas dimensiones, a enfocarse solamente en una sola. Por ejemplo, enfocarse solamente en la tecnología eh, lleva a excluir los cambios en la conducta humana, ¿no? Entonces ahí tenemos algo de lo que ya hablamos en otros episodios, que es el tecno-optimismo, que es la actitud de, bueno, relajémonos con la crisis ambiental, porque ya se iba a inventar una tecnología, ¿no? Se van a inventar o el reciclaje perfecto o energías limpias, ¿no? Algo que nos permita seguir con nuestra civilización, seguir con nuestras economías sin cambiar ningunos hábitos ni estructuras sociales, ¿no? Total, la solución va a ser puramente tecnológica. Bueno, ese es uno de los reduccionismos. El otro reduccionismo sería enfocarse solamente en la población. Y esto puede llevar al maltusianismo, que es algo de lo que hice un video en mi canal, el problema de la población, maltusianismo versus decrecimiento. Les refiero que vean ese video, pero básicamente significa decir, bueno, hay que bajar la población humana. La única manera de reducir el impacto ambiental es bajar la población humana. Entonces eso lleva a posiciones bastante odiosas o, digamos, o hipócritas, ¿no? Donde, por ejemplo, los países del norte, que son los que más consumen y más impacto ambiental tienen, empiezan a hablar de la cantidad de habitantes en los países del sur. Entonces, de esa manera desvían responsabilidades. Bueno, esa era la segunda trampa. La tercera es enfocarse solamente en el consumo, ¿no? Que sería una de las tres variables. Que eso es lo que no vamos a abordar hoy, ¿no? Porque en el discurso ambiental hay mucho de enfocarse en
reducir el consumo para reducir el impacto ambiental, ¿no? Y bueno, y acá voy a hablar de dos trampas principales. La primera trampa es olvidarse que el consumo per cápita es un promedio, ¿no? Tenemos la estadística de lo que consume una población, ¿no? El consumo, por ejemplo, de kilos de carne en la Argentina, y a eso lo dividimos por la cantidad de personas que hay en la Argentina, y ahí tenemos el consumo per cápita de carne, ¿no? Pero eso es olvidarse de que las personas y las familias consumen distinto, dependiendo, sobre todo en un bien que cuesta dinero, ¿no? Que no es de acceso universal. Entonces, una familia rica va a consumir mucho más que una familia pobre, ¿no? Eh, Acerco algunas estadísticas para dimensionar esto. Según Oxfam, el 1% más rico de la población mundial genera más emisiones que el 66% más pobre, ¿no? Entonces esto es para tener en cuenta, ¿no? Que el estilo de vida tiene que ver mucho con el impacto ambiental que se va a tener. Otra estadística. Un europeo promedio, en todo un año, genera más de 8 toneladas de dióxido de carbono con su consumo, ¿no? Con su hábito de vida. Pero 4 horas de vuelo en un jet privado generan lo mismo o más, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver algo, que si nos vamos a enfocar en el consumo, hay que enfocarse en el consumo de las élites, ¿no? Porque alguien de las élites en un día a lo mejor consume lo que toda una familia trabajadora en un año, ¿no? Y entonces nos hacen enfocar en el que cambiemos hábitos, que consumamos menos, mientras las élites siguen consumiendo y derrochando como siempre, ¿no? Segunda trampa que está relacionada, que es el cambio empieza por uno, ¿no? Cuando desde el discurso ambiental se enfoca en el consumo individual o consumo familiar, es para generalmente proponer formas de reducir ese consumo, ¿no? Sin que sufra, sin dejar de satisfacer necesidades básicas, pero se hace en un discurso que implica que la crisis ambiental se va a solucionar de esta manera, que se va a solucionar con un cambio de hábito que venga de la población misma, ¿no? Y que si ese cambio de hábito no se produce, entonces la crisis ambiental va a seguir y que si seguís consumiendo, sos parte del problema, entonces no tenés derecho a quejarte. Bueno, como dije antes, no es la misma responsabilidad de la crisis ambiental que tiene una familia trabajadora que que una familia de élite, por ejemplo. Pero además, incluso si pasamos un día en casa sin salir a ningún lado, seguimos consumiendo. Porque incluso para algo tan básico como la higiene personal hay que hacer uso de una infraestructura urbana que tuvo impacto ambiental para construirse y tiene impacto ambiental para mantenerse, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de el servicio de agua potable y el servicio y la red eléctrica. Es muy posible hacer cambios de comportamiento a nivel personal y familiar, ¿no? Para reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, bueno, podemos reciclar, podemos reparar, podemos hacer compost, comprar usado, hacer un uso responsable del agua en energía, disminuir el uso de descartables, caminar y usar más la bicicleta, ¿no? Todo eso lo podemos hacer. Pero esto no mueve el amperímetro a nivel de la crisis ecológica global. Estos hábitos son saludables y son un buen ejemplo, pero nunca van a reemplazar a las políticas públicas y a la transición ecosocial que necesitamos hacer a nivel macro, a nivel de la estructura social, a nivel de los países, a nivel del mundo. Pues como conclusión, quienes más poder tienen, más responsabilidad tienen. Eso no lo tenemos que olvidar. Porque el discurso del cambio empieza por uno, generalmente es para ocultar ese hecho, para echarle la culpa de la crisis ambiental a la señora que no separa los residuos
Y estas corporaciones transnacionales contaminan ríos enteros mediante la megaminería, mediante el fracking. Entonces, tengamos en cuenta eso. Esas serían las trampas de enfocarse solamente en el consumo individual o familiar. Gabriel, ¿querés? Te paso la palabra a vos. Sí, sí, voy a empezar haciendo un comentario a lo que expusiste, que es que también esto se traslada a la forma en que tratamos de abordar desde el conocimiento, ¿no? Desde el tratar de conocer estos problemas, los abordamos muchas veces por separado. Vemos, estos son fenómenos que hay una convergencia de múltiples factores y causas que nos llevan a una crisis ambiental. Pero muchas veces vemos la crisis de la biodiversidad por un lado, el crecimiento poblacional por el otro, el modelo económico por otro lado, lo analizamos de forma separada. Y es clave en esto, ¿no? Una reflexión que yo llamaría epistemológica, que es abordar la complejidad y desde múltiples disciplinas y tratando de unir y articular estos saberes para abordar el fenómeno eh, en su unidad, ¿no? Por más que tenga múltiples causas, ahí todo va hacia una convergencia que lleva a la crisis, al peligro de colapso. Entonces, hay que analizar tratando de tener en cuenta esta multicausalidad y nunca agarrar las cosas por separado. Y es un desafío porque, bueno, muchas veces la ciencia tiende hacia una hiperespecialización, hacia separar los ámbitos de saber. Y eso se traduce luego en abordajes limitados y reduccionistas para abordar estos temas que estamos conversando. Bueno, eso como para decir algo en referencia a lo que expusiste. Y por mi lado, quería dar una respuesta a críticas que son muy comunes al decrecimiento, que es acusar el decrecimiento de tener una visión más liberal, enfocada en el individuo, en el cambio individual y no tanto social. Em, para comenzar, podemos decir que hay algunos decrecentistas, ¿no? Algunos referentes, que ponen demasiado énfasis en cuestiones éticas, en cuestiones individuales, ¿no? Apostando a consumir menos, a que el cambio lo tiene que hacer uno mismo y después va a cambiar la sociedad, que tenemos que ser un ejemplo como individuos para que haya un cambio. Esto en particular yo no digo que esté mal, digo que hay que hacer una crítica, a ver sus limitaciones. Que no es suficiente, lo que dijo Danilo, no es suficiente un cambio individual. Hay que ir más allá. Y además, para que se propague ese cambio individual en millones de individuos, hace falta una transformación social que implica cambios hacia una transición ecosocial, cambios culturales, cambios de hábitos. También lo que se llama prefiguración, ir mostrando experiencias locales exitosas, que puedan generar una buena calidad de vida consumiendo menos recursos, mostrando otro estilo de vida, que sea sustentable, pero también atractivo para ser imitado, para ser propagado por la sociedad. Hay que ir teniendo experiencias concretas que muestren que hay otro camino, que es posible vivir mejor consumiendo menos. Y ahí es clave lo comunitario. Cuando uno piensa, no está pensando en individuos que tienen una vida más austera, sino en comunidades que logran organizarse para consumir menos recursos, para tener una buena calidad de vida, mayor autosuficiencia, sin destruir su entorno. Y tampoco quedarnos en el localismo. A eso también hay que criticarlo, hay que ir más allá de lo local. Se comienza por lo local, es clave lo local, pero hay que articular para construir alternativas macro. Y ahí esto es social. Esto es un cambio social, no es un cambio individual. Y eso tiene que quedar claro. También para discutir con ecologistas, con ambientalistas que quizás no ven la necesidad del cambio social macro. Yo pienso que es muy difícil el cambio social macro, ¿no? Uno se frustra, se decepciona al ver que no tiene recepción o que no hay otros que quieran este cambio. Y bueno, ahí aparecen la importancia de ciertos conceptos que hemos trabajado, ¿no? Hay uno que hemos abordado que es la pedagogía de la catástrofe, ¿no? Seguramente necesitemos que la crisis se profundice para facilitar la transición hacia otra mentalidad, hacia otra cultura, hacia otro tipo de sociedad. No va a ser algo sencillo que se dé el cambio bueno, nosotros queremos impulsar.
que queremos difundir. Eh, tiene que ser más palpable la cercanía de un colapso como para que empiece una transformación más grande, ¿no? Esto también lo tomaba, por ejemplo, hemos hablado del marxismo, ¿no? El marxismo también hablaba de que hasta que el capitalismo no está en crisis terminal, difícilmente se da una revolución. Y tiene que estar lo que llamaba condiciones objetivas, ¿no? Y bueno, lo que hay que ir preparando son las condiciones subjetivas, ¿no? Presentar alternativas. Hemos hablado en capítulos anteriores del matafuego, ¿no? De la idea de que tiene que estar disponible una alternativa para cuando se venga una crisis más profunda. Y hacerlo disponible, ¿no? Que esté esa opción, que se vea, que gane protagonismo para poder luego hacer efectiva esa transición que se necesita. Y bueno, para cerrar, así empezamos con un intercambio más de debate con Danilo. Me parece que es importante señalar que no hay una posición predominantemente individualista en el decrecimiento. Existen, seguramente, hay algunos que capaz tienen más un énfasis muy en el cambio individual, pero si uno lo lee a los teóricos, a los impulsores del decrecimiento, todos tienen una mirada más sociológica, comunitaria, hacen énfasis en que para consumir menos hace falta una vida comunitaria más rica, que muchas veces el consumismo viene a suplir una vida vacía de sentido, de solidaridad, de valores comunitarios compartidos, ¿no? De cohesión social. Este aislamiento que genera la sociedad individualista capitalista busca suplantar esa ausencia de vida comunitaria con consumismo, estatus, búsqueda de la calidad de vida entendida como posesión de cosas. Y para que eso pueda ser reemplazado, hace falta que desde lo social se vaya construyendo, se construyan lazos sociales. Una cohesión social, lazos solidarios, apoyo mutuo. Es clave eso para pasar hacia otro tipo de sociedad. Para una sociedad que no requiera el consumismo para vivir bien. Porque en realidad no se vive bien en la sociedad consumista. Esto también ya lo hemos hablado. Eh, y bueno, entonces, para cerrar, el decrecimiento está muy lejos del liberalismo y de los postulados más eh, individualistas. Propone que el cambio tiene que ser comunitario y apoyado en construcción de nuevos lazos sociales. No hay salidas individuales a estas problemáticas sociales. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con eso. No hay salidas individuales a problemáticas sociales. O sea, si el problema es social, la solución es social también. Em, y bueno, quiero recalcar que bueno, cuando se propone estas soluciones, se propone el cambio de hábito a nivel individual o familiar como solución, es porque se quiere desviar la atención de las soluciones verdaderas, que son a nivel de cambio de la infraestructura básica de la sociedad, o sea, de transiciones en la economía, en la orientación de la economía, en vez del crecimiento infinito, orientar la subsistencia, ¿no? Y a la buena calidad de vida, eh, a la orientación también de los sistemas políticos, ¿no? Entonces, actualmente están orientados a favorecer los intereses de la élite pues, sobre los intereses de toda la población, del resto de la población humana. ¿No? O sea, para sostener el estilo de vida del 1% de la población humana, ¿no? Tenemos que seguir con este sistema social que nos está llevando a la catástrofe ecológica, ¿no? Y eso lo quieren ocultar diciéndonos que la catástrofe ecológica es culpa de la humanidad, digamos, cada individuo por igual, y es mentira, digamos, el individuo que tiene más poder y más acceso a recursos tiene más responsabilidad. ¿No? El individuo, la familia, las organizaciones. Eh, entonces, cuando vos decías también, vivir mejor consumiendo menos, bueno, ahí falta incorporar la variable de la manera de producir aquello que se consume, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, las ciudades actualmente consumen frutas y verduras.
¿no? Y también cereales y alimentos derivados de cereales. Bueno, ¿cómo se produce todo eso? ¿No? Ahí es un gran cambio si todos esos alimentos son producidos de manera agroecológica y cercana a las ciudades, que si son producidos de manera con un monocultivo transgénico y encima hay que importarlo desde grandes distancias, desde otros países, ¿no? O de otras regiones del país. Por lo tanto, tienen un impacto ambiental en uso de combustible y en electricidad para refrigerar, por ejemplo. Eh, entonces, a lo mejor podemos consumir la misma o mayor cantidad de papas, por decir algo, por elegir Sí, un alimento, pero papas producidas de manera agroecológica, ¿no? Sin uso de fertilizantes ni maquinaria, o no tanto, con menos uso de fertilizante y maquinaria, y además producidas acá cerca. Entonces, dando trabajo también a familias que son de la zona, ¿no? Y evitando grandes traslados, entonces con un impacto ambiental por kilo de papa muchísimo menor que el kilo de papa que viene de grandes distancias, ¿no? Eh, Así que bueno, quería recalcar eso. Y sí. bueno, y lo Yo otro quería. que quiero Sí, advertir, digamos, para un futuro próximo, porque nosotros, bueno, ya hemos hablado en otros episodios del ecofascismo, ¿no? Como que va a ser la próxima tendencia del sistema político. Actualmente los sistemas políticos proponen se dividen entre los que dicen que hay que seguir como siempre, sin prestarle atención a la crisis ambiental, y, y están los otros que proponen el crecimiento verde, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, pero verde, con tecnología más limpia, reciclando más, ¿no? Que son dos respuestas eh, ilusorias a la realidad, digamos, que van en contra de los hechos. Bueno, pero esa misma clase política, cuando la crisis se agudice, como decís vos, lo que va a pasar es que va a tratar de echar la culpa a sectores de la población y a su consumo. Puede decir que tal sector de la población sobra, ¿no? Que son ellos los que sobran. Entonces, para hacer enemistar a un sector de la población contra otro, va a desviar el punto de vista de consumo de las élites y nos van a querer decir, bueno, nos tenemos que ajustar el cinturón, van a hacer un programa de austeridad, pero para toda la sociedad, ¿no? Quizás generando un racionamiento de alimentos, de combustible, de gas, de energía, de agua, mientras mantienen intactos los privilegios de la élite, ¿no? Entonces sería un racionamiento injusto y obviamente autoritario, porque de otra manera no lo podrían imponer. Bueno, contra eso nos tenemos que prevenir, ¿no? Por eso nos tenemos que prevenir contra el reduccionismo sobre el consumo individual o familiar. em, anteriormente lo que había dicho es bajar el consumo en un momento. Y me parece importante aclarar y subrayar que lo de bajar el consumo está pensado para ciertos países y en especial para las clases medias altas y las clases altas de determinados países, ¿no? Que son los que tienen un estilo de vida consumista y en especial de ese 1% que más consume, que es el que mencionó Danilo, ¿no? No. Nosotros sabemos que hay una gran parte de la población que debería consumir más o consumir mejor, que debería tener acceso a bienes que actualmente no tiene, a una alimentación que actualmente no pueden satisfacer sus necesidades básicas nutricionales y de otro tipo, ¿no? Pero que en especial pensar que hay muchos que consumen mucha menos proteína que la que deberían, que tienen un tipo de calidad de vida y una vivienda que no es apta para llevar una vida digna, y que subrayamos también la importancia de los bienes comunes colectivos, que la idea es ampliar esos bienes comunes. Y ahí también interviene el hecho de que es algo social, y es algo que tiene mucha afinidad con
postulados propios del socialismo, del anarquismo, como convertir en bienes comunes la educación, la salud, la crianza de las nuevas generaciones, que eso también mejoraría las condiciones de igualdad y podría también hacer más eficiente y más igualitario el hecho de la socialización. También avanzar en las viviendas, ¿no? Que no haya tanta asimetría entre los que viven en formas muy precarias y miserables y los que viven en casas de lujo, que tienen varias propiedades, que están en una situación de opulencia en un contexto donde gran parte de la población está en la miseria. Entonces, todos esos cambios sociales están muy lejos del individualismo y de una visión liberal. Tampoco es una adhesión a un tipo de socialismo autoritario donde el Estado controla todo. Y capaz ahí está parte de la oposición. Muchos socialistas que son favorables a un régimen de propiedad estatizada, donde desde arriba se dirige todo, y que son profundamente antidemocráticos, son los que más se oponen al decrecimiento. Porque el decrecimiento está a favor de un tipo de transición descentralizada, donde la democracia real tiene un protagonismo relevante, donde no se apoya una élite dirigente burocrática que controle todo el proceso de transición, sino que se plantea que tiene que ser democrático justamente para evitar el ecofascismo, la idea de que los recursos escasos sean dirigidos por una minoría, sino que tiene que haber una gestión colectiva democrática de esos recursos, que son escasos, porque es reconocer los límites planetarios. Entonces, esa gestión colectiva no puede ser llevada a cabo por una minoría que va a aprovecharse para vivir ellos en una situación de opulencia y privilegio mientras el resto vive en la miseria. Va a acaparar y apropiarse de esos recursos escasos. Y ahí no hay mucha diferencia en lo sustancial entre el socialismo autoritario y el capitalismo, ¿no? Porque los socialistas que están a favor de que un partido único dirija todo, ¿no? Esos van a terminar, ese modelo va a terminar llevando a un acaparamiento de los recursos escasos de parte de una minoría. ¿Cómo sucede en el capitalismo? Claro, en el Eh, capitalismo común es la burguesía y en el socialismo autoritario es la nomenclatura. Es por eso. la nueva clase dominante, ¿no? ¿No? Que tenía los privilegios, los mismos privilegios que tenía el viejo zarismo, ¿no? Que era el que estaba antes del bolchevismo, pero bueno, pintado de rojo con el pueblo por todos lados, etcétera, ¿no? De hecho, había una discusión que era, que yo hace poco la estuve repasando, que es que no, supuestamente, ¿no? La nomenclatura, la burocracia del partido no era propietaria de los medios de producción, porque por ley eso era imposible. Sin embargo, apenas cayó el socialismo, ¿qué sucedió? Que esa nomenclatura se apropió de los medios de producción de forma privada Sí, y es lo que se pudo ver en la ex Unión Soviética, que cuando cayó el socialismo, los que pudieron apropiarse de los medios de producción son esa minoría con poder sí. político que lo transformó en poder económico propietario, ¿no? De ser propietarios de los medios de producción. Que, bueno, se me ocurre un paralelismo un poco malvado, ¿no? Pero porque justamente esos, los trotskistas que negaban el carácter capitalista de la Unión Soviética, Ujú. decían que la burocracia no era una clase, sino una casta, ¿no? ¿Y quién usa esa palabra hoy en Argentina, ¿no? Sí, por eso es interesante. Sí, Por eso hay que incorporar ahí cuestiones históricas, ¿no? La historia del siglo XX es importante también para cuestionar, por ejemplo, que el socialismo fue tan devastador del medio ambiente o sí, más que el propio capitalismo. Entonces, colectivizar o socializar los medios de producción no garantiza nada, ¿no? En cuestiones de preservación medioambiental, perdón. eh, Encima, esa palabra, en realidad lo que tenemos que usar es la palabra estatizar. sí. Porque eso fue lo que hicieron. No, no colectivizaron porque no pasó a depender de la comunidad. Pasó a depender del Estado y eso significa de quienes manejan el Estado. Y por eso, por estos cuestionamientos que es inherente a la mayoría de los decrecentistas, es que tiene más afinidad con el anarquismo, ¿no? Porque el anarquismo es crítico del marxismo-leninismo. Pero tampoco podríamos decir que
adhiere al 100% o de forma dogmática al anarquismo, sino que tiene un mayor parecido, una mayor afinidad. Yo, cuando he Porque escrito ahí sobre estos temas, está ponía énfasis basado en en eso, algo ¿no? que, perdón, está basado en algo que dijiste antes, que es expandir el espacio de los comunes, Sí, ¿no? Y el espacio de los comunes no es ni el espacio privado ni el estatal, ¿no? Entonces, eso es uno de los énfasis que está en el decrecimiento. Por eso, la verdad, la crítica de que el decrecimiento es liberal me parece ridícula, quizás venga de pereza intelectual, ¿no? De no haber leído, de no haber averiguado, o de querer usar una palabra, como hace la izquierda, ¿no? Que usa la palabra liberal o pequeño burguesa sí. para desestimar competidores del marxismo, ¿no? Como, Es una mentalidad dicotómica también, ¿no? Todo lo que no es socialista, en el sentido marxista-leninista, todo lo que no es socialista pasa a ser liberal, ¿no? Entonces, sí, los socialdemócratas son liberales, los decrecentistas son liberales, los o anarquistas son fascista, liberales, o todo, fascista, ¿no? Esa todo, es la otra. ¿sí? Todo pasa a ser, en esa mentalidad dicotómica, todo lo que no coincide con la estatización de los medios de producción, todo eso pasa a ser liberal, para agarrarlo de forma peyorativa, ¿no? Quería, Eh, no sé si a es vos te quedó importante por eso. decir algo, pero yo, No, no, vamos a porque dialogar un poco más. a mí se me ocurrió que no hablamos de algo que es una mala palabra para muchos economistas, ¿no? Economistas de la escuela ortodoxa me refiero, que es la distribución, ¿no? Porque hablamos del consumo, pero no de la distribución, o sea, porque, bueno, ¿por qué decimos que si vamos a prestar atención al consumo, prestemos atención a cómo está distribuido el consumo, ¿no? Injustamente distribuido, cómo el consumo de las élites es muchísimo mayor que el consumo de la mayoría de la gente, o sea, ya, repito lo que dije antes, o sea, un 1% de la población humana tiene un impacto ambiental mayor al 66%, igual o mayor al del 66%, ¿no? Entonces, cuando se diga que somos demasiados, ¿no? Que los humanos somos demasiados, que hay gente que sobra, no, de última lo que sobra son las élites, ¿no? Incluso, para ser generosos, no sobran como personas, sino lo que sobra es el sistema social que permite que existan esas élites, ¿no? Entonces, la distribución con la distribución de la riqueza y del consumo de los ingresos, seguramente en muchos lugares del planeta ya bastaría para que todo el mundo tenga sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Porque ese es otro discurso que usa la economía ortodoxa cuando se habla de la pobreza, es que para salir de la pobreza necesitamos crecimiento, ¿no? Hay que ampliar la torta para que tenga más porciones y así va a alcanzar para todos. Eso es lo que nos dicen, pero no hablan de cómo está distribuida la torta, ¿no? Ujú. Si una persona ya se lleva la mitad de las porciones de la torta, ¿no? Entonces las otras 99 tienen que dividirse la mitad, ¿no? Entonces eso ya es una injusticia de base, ¿no? Y encima Y después, obliga a que tenés que expandir la torta siempre porque nunca va a alcanzar. Va a tener que claro, hacer una y torta nunca va a gigante para. alcanzar, porque si cada vez, si encima que expandí la torta, pero la mitad si la sigue quedando un 1%. Y es más, en realidad eh, se va haciendo a medida el crecimiento, va aumentando la desigualdad. O sea que esa torta se distribuye de manera más desigual todavía. Entonces, Te comento algo más que me parece interesante respecto a la economía ambiental. Que una de las críticas también que hay que hacer a los postulados capitalistas es que consideran que hay una creación de la riqueza, que se crea riqueza como sí, si esa creación no estuviera en conexión con recursos reales, naturales, físicos. o Porque mano de esta obra, idea en ¿no? abstracto de creación, hay una idea que se puede crear infinita riqueza. Ujú, Y no se puede crear infinita riqueza porque la creación no es una. Hay una concepción errada de la creación, no es creación de la nada. Para poder crear riqueza tiene que haber un sustrato material. Incluso en la industria que se la considera inmaterial como es la tecnológica, ¿no? Todo lo que es sí. vinculado a Internet.
por mucho tiempo se consideraba que Internet era un mundo virtual sin asidero real, y sabemos que la expansión de Internet también requiere un sustrato material, ¿no? Un Son montón de servidores. cableados, un montón de servidores que consumen mucha energía. Ujú, eh, no es algo inmaterial, siempre hay un sustrato material. Y ahí hay que tener un enfoque materialista ampliado que tome en consideración estas cuestiones, porque si no se cae en la abstracción de que se puede crear riqueza de la nada. Porque, por ejemplo, los defensores de Silicon Valley, ¿no? Y de las industrias tecnológicas, de las grandes empresas, piensan que se puede crear riqueza con ideas, ¿no? ujú. Ideas, que programas un software y ese software que se programa, esas aplicaciones, genera una riqueza infinita. Sí, la Y en realidad inteligencia artificial también. es un mito, Sí. ¿no? Vos seguramente podés ampliarlo más que yo porque creo que tenés De ahí conocimiento del surge tema. también el mito del desacople, del que hablamos en otros episodios, ¿no? De que utilizando algunas tecnologías se puede seguir creciendo económicamente sin consumir más recursos en el planeta. Y eso es mentira incluso con la inteligencia artificial. O sea, porque la inteligencia artificial, bueno, necesita servidores, como todo software, ¿no? Esos servidores necesitan electricidad, no solo electricidad, sino agua, porque los servidores, digamos, a nivel de infraestructura, utilizan agua para refrigerar los circuitos. Entonces, el crecimiento de la IA, de la inteligencia artificial, también es un crecimiento del consumo de energía y de agua, ¿no? Y obviamente de máquinas. Y del Entonces, impacto ambiental. para que también para nos quieren embaucar con que la IA nos va a sacar de la crisis ambiental o la crisis climática, y no, le está empeorando. Sí, o ver las dos caras. De alguna manera, si se podrían causar de forma más racionalizada, podría mejorar la eficiencia de los procesos productivos, ¿no? Eso lo podemos conceder que es posible en teoría. Podría mejorar. Pero no hay que dejar de lado esto, ¿no? Que también es un consumo enorme de energía. No es que En vez de eso, disminuye. lo que le están poniendo al servicio del consumismo a la IA. Le Por están eso. poniendo al servicio de generar contenido, como se le dice ahora, ¿no? Que promueve el consumo. Mucha O publicidad, incluso, mucho sí, fomentar, sí. o agendas políticas inconfesables, ¿no? Generando fake news, ¿no? O incluso quitándole trabajo a los artistas, ¿no? Mm. Quitándole trabajo a dibujantes, diseñadores, a escritores, ¿no? En vez de que la IA se encargue de tareas aburridas, monótonas, peligrosas, la hacen encargarse de tareas creativas, ¿no? Sí, sí. Para lo cual mucha gente estudia y se capacita, ¿no? Y Entonces, que tiende a la concentración de la sí, economía, ¿no? sí. Porque antes trabajo más descentralizado, como el de diseño, pasa a ser todo diseñado a través de una sola plataforma, ¿no? Que Incluso concentra todo y que lo hace de forma automatizada, dejando diseño, a gente sin trabajo. diseño arquitectónico, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces bueno, no vamos a ir por las ramas, yo diría, nos vayamos cerrando el episodio, pero que yo lo que quisiera que le quede, digamos, a la persona que nos escuchó, a las personas que nos escucharon, es que, bueno, que enfocarse en una sola de las variables. Hacer Ujú. reduccionismo siempre lleva alguna trampa, siempre beneficia a algún sector de poder, ¿no? Y a veces puede llevar a apoyar agendas que no solo no solucionan la crisis ambiental, sino que apoyan injusticias. Por ejemplo, esto que hablamos recién, la desigualdad de la riqueza, ¿no? De la distribución, enfocarse en el consumo per cápita, ¿no? En el consumo de las familias te hace no ver el consumo de las élites, ¿no? Y todo el sistema social que permite que esas élites consuman lo que consuman y mientras nosotros estamos con lo justo o un poco más de lo justo o algunos y muchos, la mayoría debajo de lo justo y necesario. Entonces, bueno, sí, tiene que haber un cambio, eso lo empezamos a hablar en un episodio anterior de la transición ecosocial, tiene que haber un cambio a nivel de la infraestructura de la sociedad, de la orientación de la economía y de los sistemas políticos, porque la distribución de la riqueza también
tiene que ir acompañada sí o sí. De hecho, yo diría que no va a ser posible sin una distribución del poder, ¿no? El Y poder actualmente está concentrado en las élites y en los estados, ¿no? Y para que el poder vuelva al pueblo, la única solución es la democracia real, ¿no? Lo que ahora se llama democracia directa, que en realidad es mentira, eso es la democracia real, porque la democracia representativa no es democracia. Eh, Así que el decrecimiento también está muy vinculado con el aumento del espacio de los comunes y con el aumento de la democracia también. Por eso también es muy compatible con propuestas como la de Murray Bookchin, con el municipalismo libertario y bueno, con el anarquismo en general, por su énfasis en una horizontalidad a nivel social. eh, quería agregar, como para ir cerrando también, que como de capítulo, ¿no? También hay un cuestionamiento a la idea de que el decrecimiento sea individualista o liberal. Claramente no lo es, como hemos expuesto, como hemos argumentado. Y que, como por ejemplo, cuando pensamos que se tienen que cambiar las prioridades sociales, estamos hablando de prioridades sociales, no prioridades individuales. La prioridad de la sociedad tiene que estar orientada a una mejor calidad de vida, a satisfacer las necesidades y no al consumismo. Para poder suplantar también la obsolescencia programada, se requieren cambios sociales, cambios institucionales, legislativos, de qué se establece como prioridad. Entonces, está muy lejos de una visión liberal. eh, Y también lo último que quisiera decir es como hay que evitar las visiones dicotómicas, ¿no? O si uno no es colectivista socialista, en un sentido marxista-leninista, te pueden calificar de liberal. Pero si uno está a favor de cambios sociales, los liberales te acusan de comunista, ¿no? Ya lo hemos visto en la Agenda 2030. Cuando hablamos de la Agenda 2030, una de las conspiraciones que analizamos es la de la derecha. La derecha considera que la Agenda 2030 es una agenda que el ambientalismo, ¿no? Porque no hablan más en sentido amplio, consideran que toda propuesta ambientalista es, es socialismo autoritario, ¿no? Cualquier restricción, cualquier transición energética, cualquier límite que se quiera plantear es visto como socialista, ¿no? Entonces, todo el ambientalismo, todo el ecologismo, los científicos que se dedican a estudiar el clima, serían todos unos socialistas. Y socialista en el sentido peyorativo, ¿no? En el sentido estalinista, en un sentido autoritario. Y eso es una mentalidad dicotómica, que lleva también a conspiraciones, a no poder analizar críticamente la realidad. Sí, a embrutecer el debate, justamente porque no Sí. quieren que debatamos de manera racional, entonces, bueno, lo embrutecen. Y la idea de este podcast, ¿no? Un poco es pensar, ¿no? Reflexionar. Por eso nos tomamos nuestro tiempo para argumentar, Ujú. porque apostamos a un debate racional, a conversaciones donde buscamos una racionalidad. Incluso a mí me gusta el concepto de racionalidad ampliada, ¿no? Una racionalidad ampliada es que no es reduccionista, de Sí. que tenemos en cuenta distintos puntos de vista, tratar de ir aprendiendo en el proceso de debate, de diálogo, de crecer nosotros también con esto. Por eso también, como cierre, quisiera que comenten, ¿no? Si les gusta lo que escucharon o están en desacuerdo, exprésenlo. Exprésenlo en los comentarios que nosotros vamos a estar atentos a dar respuestas, a las críticas, a las sugerencias, a los comentarios, a los aportes que hagan. Bueno, muy de acuerdo con eso último. Así que bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.